Señoras y señores, habemos video de memorias del fútbol para ver. Y no solamente eso, querido chat, sino que de un equipo que creo que nos está enamorando absolutamente a todos. Tenemos que ver esto urgente y es por eso que lo vamos a ver. Muchachos, la épica Champions del PSG de Luis Enrique. Antes de ver el video, les hago una pequeña pregunta. ¿Que el PSG sea el campeón de la Champions League con la final más dispareja de la historia de la Champions? Nunca se había visto una final con 5 goles de diferencia. 5-0. ¿Lo convierte en uno de los mejores campeones de Champions League de todos los tiempos? Porque en octavos sufrió, en cuartos sufrió, en semis pasó bien, pero la final fue muy dispareja. Bueno, ahora vamos a ver el camino igual, no quiero spoilear, pero ya lo saben ustedes, lógicamente. Fue tan dispareja la final, fue tanta superioridad la final, que boludo es una cosa increíble. Vamos con el video. La Champions League 2024-2025 se presentó como una de las más novedosas de la historia. Facto. Con un radical cambio de formato que provocó mucha emoción, partidos dramáticos y varias sorpresas que hicieron que los favoritos sufrieran para seguir vivos en la competición. Amigo, me acaba de caer la ficha de algo. El PSG es el primer campeón de este nuevo formato de Champions League. Un nuevo formato que después de un año hay que admitir que es bueno, pero hay que cambiar algunas cosas. La UEFA cambió la tradicional primera fase de la Liga de Campeones con 8 grupos de 4 equipos y amplió el número de participantes a 36 para instaurar un sistema de liga única de tan solo 8 jornadas. Los 8 primeros se clasificarían directamente para octavos de final, mientras que del 9º al 24º accederían a un playoff de 16avos que nos aclararía los otros 8 clasificados. Y pensar que el PSG clasificó de esa manera, boludo. Un total de 16 países fueron representados en la fase Liga, y Aston Villa, Bolonia, Stade Brest, Girona y Slovan Bratislava debutaron en la fase de grupos desde que se implementó este formato. El camino a la final de Múnich comenzó a gestarse desde el sorteo, que deparó una suerte dispar para los diferentes aspirantes al título. ¡Upa! Yo pensé que era el camino del PSG. Va a contar toda la Champions. Me copa mucho más entonces, Ay, boludo, lo mal que se van a poner los culés viendo esto, hermano. Porque le fue muy bien en la fase de grupo, muy bien en los octavos, muy bien en los cuartos. Qué cerca tuvo el Barça, hermano. Qué equipazo que tuvo el Barcelona esta Champions, El mejor equipo de la primera fase fue el Liverpool de Arne Slot, que logró 7 victorias consecutivas derrotando a clubes como Milan, Bayer Leverkusen o Real Madrid, y que tan solo cedió una derrota en la última jornada en casa del PSV Eindhoven. Muy cerca del nivel de los Reds estuvo el Barcelona de Hansi Flick, que cedió su única derrota en la primera jornada ante el Mónaco y se transformó en un martillo pilón, logrando 6 triunfos consecutivos con Lewandowski y Rafinha como referentes anotadores. Y la goleada que le metieron al Bayern Múnich, amigo. Ahí arrancó todo, La goleada por 4-1 frente al Bayern fue un punto de inflexión en la temporada de los culés, que tras deshacerse como locales de Young Boys, Estrella Roja y Brest, se encaramaron al segundo puesto con 2 épicos triunfos por 2-3 en Dortmund y una memorable remontada por 4-5 en casa del Benfica. ¿Se acuerdan? Che, boludo, la cantidad de partidos épicos que hubo el Barcelona esta temporada fueron increíbles. Para mí esto se debe a que el Barça tiene la mejor delantera del mundo, mete muchos goles, y la línea defensiva tan adelantada le permite a los rivales marcar muchos goles también. Hay muchos 5-4, 4-3, 3-3, todos partidazos igual. Los culés pudieron alcanzar el liderato en la última jornada, pero su empate a 2 ante el Atalanta en casa le aseguró el segundo puesto y le confirmó como el equipo más goleador del torneo. El tercer y cuarto puesto fue para el Arsenal y el Inter, que sumaron 18 puntos tras ceder un solo empate y una derrota, consolidándose como los equipos menos goleados de la competición. Bueno, el Barça, el Arsenal y el Inter, que quedaron en el top 4 de la liga regular, clasificaron a la semifinal. Y el único que no quedó en el top 8 fue campeón. Igualmente competitivo fue el Atlético de Madrid, que se tuvo que levantar de la goleada por 4-0 ante el Benfica y la derrota frente al Lille en el Metropolitano para clasificarse. El top 8 lo completaron el Bayer Leverkusen. Amigo, el Atlético le ganó al PSG. Igual le ganó con mucha suerte, Muchísima suerte. Demasiada. Ganó 2-1 el Atlético de Madrid.
Remate del PSG, 22. Remate del Atlético de Madrid, 4. Posesión del PSG, 72. Posesión del Atlético de Madrid, 28. Tiro de esquina, 6 el PSG, 0 el Atlético de Madrid. Resultado, 2-1 el Atlético de Madrid. Pero bueno, después en el Mundial de Club le metieron 4. El Lille y el Aston Villa, que sorprendieron en esta primera fase en su retorno a la máxima competición continental. El Real Madrid de Mbappé defendió su trono con un sufrido triunfo por 3-1 frente al Stuttgart y dio los primeros síntomas de debilidad tras una inesperada derrota ante el Lille en territorio francés. En la repetición de la final de 2024, el Borussia Dortmund estuvo cerca de cobrarse venganza, pero desaprovechó un 0-2 en el Bernabéu, que terminó con una espectacular remontada del equipo blanco comandada por Vinicius. Este fue el último Vinicius Prime, ¿o no, chicos? Desde acá que no vemos un nivel constante de Vini como ese, que metió 3 golazos, boludo. Las inapelables derrotas ante Milan y Liverpool dejaron a los de Ancelotti en una situación preocupante y provocaron que la BMW saliese al rescate del equipo, marcando los goles de un triunfo clave por 2-3 ante el Atalanta. El Madrid rozó el top 8 tras golear al Salzburgo y vencer al Brest a domicilio, pero se tuvo que conformar con una 11ª plaza que le obligaría a jugar una eliminatoria extra. Ay, ay, ay. Una pregunta madridista del chat. Admítanme algo. Cuando le ganaron al Manchester City en Inglaterra y en España con hat-trick de Kiki, se ilusionaron. Y es lógico porque el fútbol es eso, es la ilusión. Pero ahí parecía que volvía al Madrid, amigo, y de vuelta abajo. Igualmente le ocurrió al Bayern, que inició el curso con una sonora goleada por 9-2 ante el Dinamo de Zagreb. Pero con Boca... Pero se quedó fuera de los 8 primeros clasificados después de sufrir varios reveses fuera de casa. Con su derrota en Villa... O sea, ya sé que le ganó chat, pero 2-1, no 9-2. Par, o las goleadas sufridas en Rotterdam y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Sobre el alambre también bailó el Manchester City de Guardiola, que comenzó la competición empatando 0-0 con el Inter y cayó en barrena tras la lesión de Rodri. El equipo Citizen se vino abajo tras la goleada sufrida por 4-1 ante el Sporting de Portugal. ¿Se acuerdan? Hubo otro partido que ahora van a decir que el City iba ganando 3-0 y se lo empatan 3-3, boludo. Y quedó momentáneamente fuera de los 24 clasificados tras la derrota por 2-0 en Turín, el empate en casa ante el Feyenoord y la derrota frente al Paris Saint-Germain. Sí, la cantidad de partidos que perdió el City, boludo. El triunfo ante el Brujas en la última jornada terminó aupando al City a la 22ª posición, salvándolo de un ridículo histórico y propiciándole una segunda oportunidad de arreglar su irregular temporada. Cuando le ganó el Sporting de Lisboa al City, el técnico era Morín, ADN United. Turno del PSG. Atención. El PSG también confirmó su clasificación en la última jornada. El equipo de Luis Enrique se repuso de la marcha de su estrella, reforzando su plantilla con un fichaje por línea, y afrontó el curso como un año de transición. Lucho quería inculcar su estilo con un juego en equipo. Aplauso, chat. Mirá como el chat aplaude a Luis Enrique. Luis Enrique no teme un PSG sin Mbappé. El año que viene seremos mejores. Aunque tardó varias jornadas en encontrar los resultados. El calendario del PSG fue uno de los más complicados de toda la Champions y comenzó el torneo con una afortunada victoria por la mínima ante un Girona que debutó en la Champions con 7 derrotas y una única victoria frente al Slovan Bratislava. Me acuerdo de ese partido. El PSG le gana 1-0 al Girona con un error de Paulo Gazzaniga, pero no saben lo que atajó Gazzaniga ese día. Atajó todo, amigo. De hecho, el empate era gracias a él. Y después, al último minuto, se manda un error. Qué injusto que es a veces el fútbol con los arqueros. A partir de ahí, el París comenzó su vía crucis en la competición, con una derrota por 2-0 ante el Arsenal en Londres, un empate a 1 en casa frente al PSV y 2 dolorosas derrotas ante el Atlético de Madrid en casa y frente al Bayern de Múnich en Baviera, Amigo, flojo el PSG al principio, que dejaban a los parisinos contra las cuerdas. El París pinchó en 4 de los primeros 5 partidos de la fase Liga,
y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Entre medias, Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con que había un motín en contra del técnico español. ¿Qué había dicho? Luis Enrique, la ausencia de Dembélé. Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones que tiene, no está preparado. Viendo esto, van a seguir pidiendo el Balón de Oro para Dembélé. Esto fue esta temporada, ¿eh? Yo dije que Dembélé arrancó a destacarse a partir del 2025. Es decir, que hubo 6 meses de temporada donde no hizo nada. Aún no me llamaron loco. Tengo razón. Amigo, 6 meses sin hacer nada estuvo Dembélé, ¿eh? La gente se olvida de eso. Sin embargo, el campeón francés remontó el vuelo con una cómoda victoria por 0-3 ante el Salzburgo y se jugó buena parte de sus opciones de clasificación en la 7ª jornada. El PSG recibía un Manchester City con urgencias clasificatorias y que se puso con una ventaja de 0-2 en el minuto 53. Acá estaba fuera el París, pero le remontó. Sin embargo, el París tuvo una reacción de campeón, dándole la vuelta al marcador con los tantos de Dembélé, Barcola, Marquinhos y Gonzalo Ramos. El PSG lograba una espectacular victoria por 4-2 ante uno de los favoritos a ganar el torneo y sentenció su pase a la siguiente fase con otro cómodo triunfo por 1-4 en casa del Stuttgart. Una vez conocidos los 8 equipos clasificados a octavos y los 16 que jugarían el playoff, Sí, señor. la UEFA celebró el sorteo que definió la llave definitiva del torneo. La bomba del sorteo fue el enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid. Partidazos. Ahora, ¿cuántos partidos vimos ya entre el City y el Madrid en Champions League? Basta, por favor, amigo. El día de mañana, la persona que más sepa de resultados de fútbol va a ser la que va a poder diferenciar cada cruce del Madrid y el City en Champions League. Todos los años juegan, boludo, ya te mezclás con los partidos. En una eliminatoria vida o muerte, en la que los dos últimos campeones se jugaban su supervivencia en la competición. El primer partido se celebró en Inglaterra, No, ¿se acuerdan de eso? Mamita. donde los Citizens aprovecharon la mala puntería del Real Madrid para ponerse por delante hasta en 2 ocasiones. Mbappé respondió al primer gol de Haaland y el noruego anotó el 2-1 después de un inoportuno penalti cometido por Ceballos. El Madrid no merecía la derrota y acabó reencontrándose con el milagro de cada Champions para darle la vuelta al encuentro en el tiempo de descuento. El Madrid siempre lo mismo, ¿eh? Brahim hizo el 2-2 tras aprovechar una sucesión de errores de Ederson, y Bellingham culminó la enésima remontada blanca tras aprovechar un disparo mal ejecutado por Vinicius. Ese día Vini fue MVP, ¿se acuerdan? Domada. El City se presentó en el Bernabéu con la ausencia de Erling Haaland y Mbappé dinamitó la eliminatoria con un gol de vaselina en el minuto 4. Hack-tricky. Media hora más tarde, el astro francés culminó una gran jugada colectiva para anotar el 2-0 y culminó su gran noche certificando su hat-trick y el triunfo blanco con un golazo desde la frontal del área. Qué jugador Mbappé, ¿eh? ¿Qué le falta a Mbappé, amigo? Se fue del PSG y el PSG gana todo. No pudo ganar la Champions todavía. Porque nadie duda de que es un crack. Pero ¿qué le falta para ganar la Champions, el Balón de Oro? Yo creo que a Mbappé lo salva, y no lo digo como bajándole el precio, porque lo salva y se lo merece él que lo salve. Pero a Mbappé lo salva los mundiales en su carrera. El hecho de haber jugado 2 mundiales de la manera en la que jugó él lo convierte en un jugador que es muy difícil criticar. Porque hizo cosas que muy pocos jugadores a lo largo de la historia lo han hecho. Lo salva los mundiales a Mbappé, hasta ahora, en su carrera. Pero reitero, es mérito de él los mundiales que hizo. No podemos decir eso como algo lógico, porque es una locura lo que hizo en los mundiales, pero bueno. El City tan solo pudo recortar distancia. Él se tiene uno solo, sí, pero jugó 2 mundiales extraordinarios. Y hay muy pocos jugadores en la historia del fútbol que tienen 2 mundiales como los de Mbappé. Con el gol de Nico y claudicaba ante el rey de Europa por tercera vez en sus últimas 4 eliminatorias contra los merengues. El resto de enfrentamientos deparó partidos muy parejos, en los que sorprendió la debacle italiana frente a los clubes de Países Bajos y Bélgica. La Atalanta cayó por un global de 5-2 a manos del Brujas. La Juventus claudicó frente al PSV en el tiempo extra.
y el Milan acabó sucumbiendo en San Siro frente al Feyenoord, a pesar de robarle a su goleador Santiago Jiménez en el mercado de invierno. Flojito en la Serie A, ¿eh? Lo salvó el Inter nomás. El 1-1 cosechado en el feudo rossoneri fue suficiente para que los holandeses pasaran de ronda. El Borussia Dortmund superó al Sporting de Portugal con un contundente 0-3 en Lisboa. Amigo, soy yo, todos los goles del Borussia Dortmund los hace Guirassy. Mientras que el Bayern venció 1-2 al Celtic en Escocia, pero tuvo que evitar la prórroga en el Allianz Arena con un tanto de Alphonso Davies que nivelaba el tanto visitante en el minuto 94. Amigo, el Bayern sufrió tanto con el Celtic de Escocia, no recordaba esto. El Benfica superó al Mónaco en otra frenética serie, en la que los lusos mantuvieron la mínima ventaja obtenida en el Principado, después de lograr un 3-3 en el Estadio Daluz. Al PSG le tocaría medirse con el modesto y debutante Brest, Y acá arranca el show. que acabó la primera fase con 13 puntos y ocupó las primeras posiciones durante varias jornadas. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Kvaratskhelia por 70 millones de euros. De los fichajes de la temporada, ¿eh? ¿Cómo le ganó el puesto Doué a Barcola, amigo? Porque cuando sea Kvaratskhelia la idea era que la delantera sea Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola. Y Doué le ganó el puesto, pero de una manera increíble. Y resolvieron el primer partido ganando 0-3 como visitantes. Sin embargo, en el Parque de los Príncipes, los parisinos abusaron de sus compatriotas, logrando un escandaloso 7-0 que cerraba la serie con un rimbombante 10-0 global. El equipo de Luis Enrique había dejado atrás su falta de puntería, y con un gran juego y con un Dembélé en plena racha goleadora, se plantaban octavos con el reto de superar al mejor equipo de la temporada. El Dembélé Prime. Liverpool era favorito para pasar la eliminatoria y salió reforzado tras su triunfo por la mínima en el partido de ida. Lo cierto es que el triunfo inglés en el Parque de los Príncipes fue de lo más engañoso, Ese día el Liverpool ganó con mística, es un facto. Pero después en Anfield quedó afuera. ya que el PSG sometió a los Reds durante los 90 minutos, pero acabó pagando su falta de acierto frente a Alisson. El portero brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles, y el gol de Elliott en el minuto 87 nada más salir desde el banquillo, certificó el triunfo del líder de la Premier. Muchos daban por muerto al París en la Champions, pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de Me atrevo a decir que es posiblemente nuestro mejor partido de esta temporada y de la pasada. vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped, y el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un equipazo. El Liverpool salió al campo con mucho ímpetu, pero Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12 tras un desafortunado despeje de la defensa local. Ya me dio el video de la cagada que se mandó con AT, amigo. Este día jugó mejor el Liverpool. Pero bueno, la diferencia que el Liverpool le sacó al PSG este día no fue la diferencia que le sacó el PSG al Liverpool en la ida, para mí. Por eso mereció pasar el París. Pero verdad que Donnarumma y Alisson fueron los héroes de la serie. El Liverpool asedió la meta francesa con su habitual empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones de mucho mérito. Nuno Méndez y William Pacho frenaron a los delanteros del Liverpool como dos jabatos, y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga. Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha permitieron que el PSG Ese fue el día que el mundo conoció a Doué. Lo bien que entró ese día. Ese día se gana el puesto Doué. dominase el tiempo extra, aunque Alisson volvía a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto de penalti. Los jugadores del PSG se mostraron infalibles y Donnarumma se destapó deteniendo dos lanzamientos ingleses. Desiré Doué marcó el gol definitivo para los visitantes y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos tras cargarse al mejor equipo del torneo Con el diario del lunes, esta fue la final anticipada. en una eliminatoria para la historia. Su rival en cuartos sería el Aston Villa de Unai Emery, que se deshizo del Brujas por un global de 6-1
y superó una eliminatoria de Copa de Europa 43 años después. Lo que le costó seguir al PSG. Era el Aston Villa del Dibu, el Aston Villa de Marcus Rashford. ¿Cómo vas a sacar a Rashford, Unai Emery? ¿Por qué hiciste eso, hermano? Lo tenías ahí al PSG y sacaste a tu mejor jugador. En el mismo lado del cuadro, el Arsenal resolvió en Eindhoven su enfrentamiento con el PSV. El equipo de Mikel Arteta goleó 1-7 en los Países Bajos y certificó su pase con un intrascendente 2-2 en Londres. La otra gran eliminatoria de esta Champions ¡Uy, boludo! ¡Qué tremenda esta serie! enfrentaba al Real Madrid contra el Atlético, que tras 7 años de tregua europea, se volvían a ver las caras en la Champions de 2025. El partido de ida se celebró en el Bernabéu y comenzó con un golazo de Rodrigo. No, el gol que mete Julián ahora. Ese momento de Julián fue extraordinario. Julián Álvarez hizo el 1-1 con otro tanto espectacular, pero Brahim acabó dando la victoria a los locales con una habilidosa jugada personal. El 2-1 del Bernabéu dejaba la eliminatoria en el aire, pero un gol de Gallagher igualó la serie a los 30 segundos de juego en el Metropolitano. 30 segundos y ya el Atlético había empatado la serie. Impresionante. El Atlético buscó el segundo tanto hasta el minuto 69, cuando una genialidad de Mbappé acabó en penalti a favor de los blancos. Sin embargo, Vinicius mandó el balón a la grada y hermano. Qué mal pateó Vini. el miedo a perder derivó en una prórroga en la que el Real estuvo mejor, pero no hizo lo suficiente para marcar. Madridistas y colchoneros se jugaron el pase a cuartos en una tanda de penaltis que tuvo uno de los desenlaces más extraños de la historia. Literal, amigo. Yo no entendía nada en el momento. Porque en la televisión es como que habían contado el gol de Julián y de la nada pateó el otro jugador del Madrid y apareció que había sido errado el de Julián. Fue medio extraño todo. No quedó nunca claro lo que ocurrió. Pero después de verla tantas veces, hay un doble toque. Es mínimo, pero hay un doble toque. Creo que mucha gente se queja porque cree que si sucede un penal de esa manera, que hay un doble toque, que se repita el penal, no que cuente como gol errado. Pero en ese momento para mí actuaron como corresponde. El tema es que yo la vi un millón de veces esa jugada ya. Cámara lenta y todo. Es mínimo, pero existe. Vamos a ver si ahora lo notamos. Mbappé, Sorloth y Bellingham anotaron sus lanzamientos, hasta que llegó el turno de Julián Álvarez. El argentino marcó tras un desafortunado resbalón, y en una decisión muy controvertida para los colchoneros, el VAR anuló el tanto porque había efectuado un doble toque. La ventaja madridista quedó en peligro con la parada de Oblak a Lucas Vázquez. Muchos en el chat ponen robo, pero bueno, mira a Lucas Vázquez cerrando el penal encima. Pero el exmadridista Llorente envió su remate contra el travesaño. No, me había olvidado ya de esto, Rüdiger acabó sentenciando el triunfo para el equipo de Ancelotti. Una vez más, el Real Madrid se imponía al Atlético en la Champions y pasaba a cuartos tras eliminar a los rojiblancos por sexta vez consecutiva. En el otro lado del cuadro, el Barcelona se siguió mostrando solvente. Baile. La vuelta, la ida la sufrió el Barça. ¿Ese día expulsan a un jugador del Barça, puede ser? Y resolvió su segunda visita al Benfica con una meritoria victoria por la mínima. Golazo de Rafinha. Cubarsí fue expulsado en el minuto 22. Ahí va. Y Szczęsny se convirtió en el mejor jugador de su equipo. Rafinha dio el triunfo a los catalanes con un zurdazo raso. Y el brasileño también resolvió el partido de vuelta con otros 2 tantos y la genial actuación de Lamine Yamal. El Barça derrotaba 3-1 al Benfica y accedía a cuartos de final. Su rival saldrá. Cómo disfruté ver esta temporada de Barcelona, hermano. Como futbolero lo digo, Qué jugadorazos. Lamine, boludo, y Rafinha, qué temporada que tuvo. Del duelo entre el Lille y el Borussia Dortmund. Los franceses arrancaron un valioso empate a 1 en el Westfalen Stadium, pero desaprovecharon el tempranero tanto de Jonathan David para acabar concediendo una dolorosa derrota por 1-2 en casa. ¿Les parece penal esto, chicos? David
para acabar con Eso. cenizas. Porque esta fue la única predicción que erré en octavos. Yo metí 7 de 8 en la predicción de octavos de final. Erré esta nomás. Lille Borussia Dortmund. Y estaba pasando el Lille y cobraban este penal que me cagó la predicción. Era 8 de 8, amigo. Teniendo una dolorosa derrota por 1-2 en casa. Los goles de Emre Can y Bayer daban la clasificación al equipo de Niko Kovac. El duelo alemán entre Bayern y Bayer Leverkusen no tuvo color. Los muniqueses encarrilaron la serie con un 3-0 en Múnich y certificaron su pase con otro triunfo por 0-2 en el Bayer Arena. Tremendo, boludo. El equipo de Kompany se enfrentaría al Inter de Milán, que resolvió su enfrentamiento con el Feyenoord con una victoria por 0-2 en Rotterdam y un 2-1 a su favor en el Giuseppe Meazza. El partidazo entre los Nerazzurri y los bávaros tuvo su Ya estamos en cuarto de final, primer capítulo en Alemania, donde los locales pagaron su falta de acierto frente a la portería contraria. Qué buen cruce un Bayern-Inter, amigo. Es un cruce que se dio varias veces ya en la Champions League. Siempre son lindos partidos y recordados. Son dos equipos muy grandes. Lautaro adelantó al Inter en el minuto 38. Qué golazo ese Lautaro. Thomas Müller boludo. marcó el 1-1 en el 85. Pero 3 minutos más tarde, Fratesi empujó a la red el 1-2 que daba ventaja a los italianos. El partido de vuelta fue igual de intenso. Harry Kane igualó la serie al inicio del segundo tiempo, pero el Inter logró darle la vuelta al marcador en 3 minutos mágicos con 2 córners rematados por Lautaro y Pavard. Eric Dyer puso emoción a la eliminatoria con un tanto de cabeza a cuarto de hora del final. 2 goles ADN Tottenham. Harry Kane y Dyer. Y el Inter acabó pidiendo la hora para mantener el 2-2 que le daba el pase a las semifinales. El Barcelona encarriló su pase contra el Borussia Dortmund en el partido de ida. Rafinha volvió a marcar el primer tanto culé. Y Lewandowski amplió la renta azulgrana al anotarle 2 goles a su ex equipo. Amigo, Lewan al Borussia Dortmund, no tengo la estadística a mano ahora, pero ponele que le hizo 27 goles en 27 partidos, entre Bayern y Barcelona. Algo así era la estadística. Tremendo hijo de puta, boludo. Le hizo 27 goles de ley del ex al Borussia Dortmund. Lamine Yamal marcó el 4-0 con el que acababa el primer envite y que encomendaba a los alemanes a una gran gesta en su estadio. 4-0 el Barça. El muro amarillo se calentó con un penalti transformado por Guirassy a los 10 minutos de juego. Che, culé, ¿de verdad tuvieron el miedo en algún momento en el partido de vuelta? Yo vi el partido de vuelta y era obvio que iba a pasar el Barça, amigo. Un 4-0 no les iban a remontar. Me acuerdo que la Cora me dijo que tenía miedo cuando se puso 3-1 el Borussia Dortmund, pero qué sé yo, amigo. Era muy difícil. Y vio de cerca la remontada con el segundo tanto del delantero africano al inicio del segundo tiempo. Igual 2-0, minuto 50. El autogol de Bensebaini dio aire a los de Hansi Flick, que acabaron cayendo 3-1 tras el tercer tanto de Guirassy y sufrieron lo indecible para llegar a unas semifinales tras 6 años de ausencia. En el otro lado del cuadrante, el Arsenal recibía un Real Madrid muy irregular y que estaba mermado por las bajas en defensa. Declan Rice. Mamita, lo que hizo ese día ese muchacho. El primer tiempo fue muy parejo, pero los Gunners acabaron materializando su dominio a balón parado. Declan Rice marcó un golazo de tiro libre en el minuto 57. Y por si fuera poco, volvió a repetir con otra magistral falta directa 12 minutos. ¡No! ¡Por favor! ¡No, hermano! ¡No! Cuando tus propios compañeros agarran la cabeza es porque hiciste algo histórico. Después, los de Ancelotti se quedaron sin respuesta y Mikel Merino hizo el 3-0 final. El equipo de Arteta humillaba al vigente campeón en su estadio, ¿Remontada? pero para acceder a las semifinales tendría que resistir su visita al Santiago Bernabéu, escenario de las remontadas más locas de los merengues en los últimos años. El ambiente local no defraudó, pero el equipo madridista adoleció de un buen fútbol que acompañase a su afición.
En el minuto 10 Asensio cometió un inocente penalti, pero Courtois encendió la llama de las gradas, deteniendo el lanzamiento de Saka. El colegiado Explotó el estadio cuando atajó el penal Courtois. Parecía que sí. desestimó una posible pena máxima sobre Mbappé, y el primer tiempo acabó sin goles. En la segunda parte el Arsenal impuso su juego, y Saka anotó el 0-1 en el minuto 65. Saliba regaló el empate a 1 a Vinicius, pero Era el típico gol del Madrid que mete de suerte y se activa y remonta, pero tampoco. el ambiente de remontada acabó desvaneciéndose y Martinelli marcó el 1-2 que daba la victoria a los ingleses en el tiempo añadido. El Arsenal alcanzaba las semifinales de la Champions por tercera vez en su historia y tras 16 años de espera. Qué flojo el Arsenal igual, 3 semis de Champions en toda su historia, amigo. Su rival sería el Paris Saint-Germain, que logró sobreponerse al gol de Rodgers y remontó al Aston Villa en el Parque de los Príncipes con un golazo de Doué antes del descanso, Mamita, qué golazo de Doué. otro tanto de Kvaratskhelia Mamita, qué golazo de Kvaratskhelia. y el definitivo 3-1 anotado por Nuno Méndez en el minuto 92. Qué golazo de Nuno Méndez, boludo. Tuvo golazo metió el PSG. Nada para hacer para el arquero del Aston Villa. El partido de vuelta comenzó con un tanto parisino, obra de Hakimi tras un gran fallo del Dibu. Y poco después, Nuno Méndez anotaba el 0-2, que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. Amigo, Nuno Méndez y Hakimi metieron un montón de goles. Nuno Méndez metió gol en la ida y gol en la vuelta en cuartos. Hakimi metió gol. Para. ¿Yo estoy loco o Hakimi metió un gol en la semi también? ¿Hakimi metió gol en cuartos, semis y final? En la final metió, estoy seguro. Acá metió también. ¿No le metió un gol al Arsenal también? Amigo, metió gol en cuartos, semis y final Hakimi. Es una banda. Tremendo. Sin embargo, el tanto de Tielemans dio vida al Vila, que lograría darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo con el golazo de McGinn y el 3-1 de Konsa. Qué jugada que hizo Rashford. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Las semifinales se abrieron en Londres, Ahora se arrancan las semifinales, ahora sí. donde el Arsenal recibió a los parisinos. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo, y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. Sí, señor. Los locales fueron sometidos por el vertical juego de los franceses, y la actuación de David Raya mantuvo a los Gunners con vida. En el segundo tiempo cambió la dinámica del encuentro, y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada a balón parado. Lo anularon después. Mikel Merino cabeceó un gran centro de Rice a la red, pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetros. El Arsenal cercó la portería de Donnarumma y el PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. Qué clave que fue Donnarumma en toda la Champions. Menos en la final, pero impresionante. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Primer gol de Fabián Ruiz en Champions League en toda su carrera. David Raya detuvo un penalti a Vitinha al comienzo del segundo tiempo, pero poco después Hakimi hizo el 2-0 y el tanto de Saka tan solo sirvió para que el Arsenal recortase distancias. El PSG alcanzaba la segunda final de Champions de su historia, en la que se mediría el ganador de la eliminatoria entre el Inter y el Barça. La mejor semifinal de la historia de la Champions League. El primer envite se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuïc y comenzó con un frenético ataque visitante. Marcos Thuram remató con el tacón un centro de Dumfries y logró batir a Szczęsny a los 30 segundos de juego. El equipo de Flick contestó con 2 remates de Ferran que se fueron rozando el poste, Uy, hermano, qué cerquita pasó eso. pero el Inter replicó a balón parado con otro golazo de Dumfries
tras un espectacular remate de tijera. Amigo, ¿qué onda Dumfries en esa serie? Tremendo, boludo. Soy yo en la Champions de los laterales esta. Hizo un montón de goles y de asistencias. El Barça continuó buscando la portería contraria y Lamine Yamal recortó distancias tras culminar una jugada prodigiosa. Qué golazo, boludo. La emergente estrella azulgrana casi anota el empate con un disparo que acertaron a desviar entre Sommer y el travesaño. Y la insistencia local acabó teniendo premio cuando Ferran marcó el 2-2 en el minuto 37. ¿Cómo jugó Lamine ese día, amigo? Y en la vuelta también. Qué buena serie de Lamine. La remontada del Barça parecía inevitable, pero los italianos aprovecharon el descanso para adelantar líneas y atacar con verticalidad la temeraria defensa azulgrana. Di Marco rozó el 2-3 con un remate que se fue ligeramente alto, y en otro saque de esquina, Dumfries cabeceó a la red un magistral centro de Çalhanoğlu. Pero para un poco, Dumfries. La eficacia del Inter volvía a poner al Barcelona contra las cuerdas, pero los de Flick respondieron con rapidez gracias a otro córner ensayado que Rafinha convirtió en un zurdazo imparable para Sommer. Qué golazo, boludo. El Barça intentó marcar, guiado por un inspirado Lamine, aunque se acabó librando de encajar el cuarto tras un tanto de Mkhitaryan, que acabó siendo anulado por un milimétrico fuera de juego. Uy, boludo, tremenda. Asistencia de Dumfries también, una cosa de loco. Offside, sí señor. Yamal estuvo cerca de marcar el 4-3 con un centrochut que repelió el travesaño, y el partido acabó con un frenético 3-3 que dejaba la eliminatoria en el aire. El Giuseppe Meazza dictaría sentencia sobre el equipo que estaría en Múnich, y Barça e Inter protagonizaron un partido para la historia. Qué buena serie esta, por favor. El duelo comenzó con mucho ritmo, y el primer gol del partido llegó tras una pérdida de Dani Olmo que Lautaro Martínez acabó empujando dentro de la portería. El Barça dio un paso al frente en busca del empate, y el Inter logró sacar petróleo con un contragolpe que fue frenado con un impetuoso cruce de Cubarsí. Al principio parecía que había sido a la pelota, pero después la ves bien y es penal. Parecía que el tackle del defensa había sido limpio, pero el VAR advirtió al árbitro para que pitase penalti. Çalhanoğlu marcó el 2-0 con el que se llegó al descanso, y el inicio del segundo tiempo comenzó con un tanto local anulado a Chervi por fuera de juego. Los de Flick despertaron a tiempo, y en el minuto 53, Eric García finalizó un fenomenal centro de Gerard Martín para recortar distancia. Tremendo, boludo. Gerard Martín e Eric García fueron los héroes del Barça en ese momento. Poneme una tajada de Sommer que es mortal. El propio Eric perdonó el empate tras una frenética contra en la que Sommer realizó una parada milagrosa. Y minutos más tarde, Dani Olmo anotó el 2-2 tras cabecear a la red otro excelente centro del lateral izquierdo barcelonista. ¿Cómo están los laterales en esta Champions, El Inter estaba contra las cuerdas ante un rival arrollador, y Lamine se echó el equipo a su espalda de 17 años para liderar una remontada que parecía irremediable. En el minuto 67, Yamal forzó un penalti cometido por Mkhitaryan, pero nuevamente el VAR apareció para contradecir a Marciniak e indicar que el contacto se había producido fuera del área. Sí, fue tiro libre. El Inter resistió con ayuda de un inspirado Soma, pero ni el portero suizo ni los cambios de Inzaghi evitaron que el Barça acabase marcando el 2-3 por medio de Rafinha. Lamine Era ahí, era ahí. Aparte es verdad, acá podría haber aguantado el Barça y Lamine siguió atacando palo de afuera, amigo. estrelló un remate al palo en el tiempo de descuento. Esto es tremendo. Y cuando la victoria azulgrana parecía asegurada, el Inter aprovechó la poca contundencia de la defensa culé Mira lo que hace Dumfries acá. para marcar el 3-3 con un remate de Acerbi.
Los Nerazzurri mandaban la eliminatoria al tiempo extra, donde acabaron imponiéndose con un gol de Fratesi al 99 de partido. Qué golazo este, ¿eh? El Barça se encomendó a Lamine para buscar el empate, pero Sommer culminó una épica actuación bajo los palos que fue clave para dar la clasificación a su equipo. El Inter se metía a la final de Múnich tras una eliminatoria trepidante, y el Barça se despedía del triplete con una dolorosa derrota después de firmar una temporada memorable. Qué duro, ¿eh? Qué duro este partido para el Barça, amigo. ¡Final! Paris Saint-Germain e Inter de Milán jugaban una final inédita en Múnich, escenario que estadísticamente siempre había deparado el estreno de un nuevo campeón. Es verdad, y volvió a pasar esto. Mira, acá están todas las finales. Finales de Champions disputadas en Múnich. 79, Nottingham Forest le ganó al Malmo y fue campeón de Champions por primera vez en su historia. 1993, Olímpica de Marsella le ganó al Milan y fue campeón por primera vez en su historia. 1997, el Borussia Dortmund le ganó a la Juventus y fue campeón por primera vez en su historia. En el 2012, el Chelsea le ganó al Bayern por penales y fue campeón por primera vez en su historia. Encima, sacando al Malmo, todos los finalistas que perdieron la final ya eran campeones de antes y pudieron romper con la maldición. Milan, Juventus, Bayern y también el Inter. Ahora, ¿cómo pierden los equipos italianos finales, en Múnich? La más épica es la del Chelsea igual, Le ganó al Bayern en Allianz Arena. La edición de 2025 fue fiel a la tradición y el equipo parisino vapuleó de principio a fin al conjunto de Simone Inzaghi. ¡Show! Hakimi abrió el marcador en el minuto 12 y Doué, La final que jugó Doué ese día, amigo. Asistencia, 2 goles, un montón de amagues y salió el 60 porque si no le metía 2 goles más. en el minuto 20, marcó el 2-0. El Inter fue incapaz de reaccionar tras el descanso y el 3-0 anotado nuevamente por Doué desató a los parisinos. Kvaratskhelia hizo el 4-0 en el minuto 73 y Mayulu cerró el marcador con una histórica manita que certificaba la victoria gala. 5-0, amigo. ¿Quién es Mayulu? Los de Luis Enrique ganaban por 5-0 firmando la mayor goleada de la historia en una final de la Champions. Y el PSG conquistaba el triplete tras levantar su primera Liga de Campeones. Ahora, ¿cómo cambia todo en el fútbol, Recién vimos cómo el PSG en la fase de grupos perdió un montón de partidos. Dembélé no era convocado. Tuvo que jugar 16 avos. Y pasó de eso a ganar el triplete y capaz el septete en un lapso de 5 o 6 meses. La segunda orejona para el fútbol francés, después de la que consiguió el Marsella 32 años antes, en la primera Champions con el nuevo formato de 1993. Eso es tremendo. Es verdad. La UEFA Champions League cambió el formato en el 93 y la ganó el Marsella. Volvió a cambiarlo en 2025 y lo ganó el PSG. Las únicas 2 Champions de Francia. ¿Qué te pareció la primera Champions del PSG? Muy buena. ¿Es que la hubiese conseguido con Mbappé? Según Luis Enrique no. Y el genio es Luis Enrique acá, así que no. Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con un amigo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Muy buen video, Muy buen video. La épica Champions del PSG de Luis Enrique. Sinceramente pensé que te explicaba solamente la Champions del PSG, pero en realidad hizo un repaso de la Champions en general. La verdad, muy buen video y muy buena Champions también, las dos. Gran video y gran edición de Champions League.